Bueno, muchas veces hemos escuchado de la famosa fusión fría y pues los eminentes científicos que hay en el mundo, en Rusia, en Estados Unidos, en Europa, todos han como buscado ese punto, han buscado cómo producirla y a pesar de que de tener avances importantísimos en materia de física cuántica, en materia de física nuclear, pues nadie ha generado ni siquiera una hipótesis o una teoría acerca de la fusión fría. Pues yo creo tener la teoría de cómo se genera la fusión fría, de cómo espontáneamente, como pasa en el Sol, espontáneamente se genera una fisión y fusión en los átomos, en los núcleos de los átomos de hidrógeno, cuando se extrae toda la energía dentro del núcleo. Para recordarles que en el núcleo de los átomos es donde se encuentra la parte con más energía de un átomo. Cuando se extrae esa energía de un átomo de hidrógeno, eso se convierte en esa poderosa fuerza energética que se convierte en calor, en luz, y entonces vemos esa poderosa fuerza que nos llega del Sol. Por ejemplo, nosotros podemos comprobarlo fácilmente con solo salir en un día y ver la luz del Sol que nos está llegando diariamente y no se ha acabado, que eso está ahí como un proceso ilimitado, casi podríamos decirlo, aunque sabemos que eso tiene que acabarse algún día. Eso es lo que nos pone a pensar y nos dedujimos que el Sol es o sea, no tiene su núcleo, no puede ser gaseoso, o sea, porque si fuera gaseoso simplemente explotaría y desaparecería y no duraría mucho tiempo generando toda esa energía, generando esta fisión y fusión en su corona. Entonces dedujimos que el Sol, dentro de toda la estructura solar, está lleno de hidrógeno, todo el mundo lo sabemos, pero la gente cree que ese hidrógeno está en forma gaseosa, que está caliente, inmensamente caliente en su núcleo, y resulta que no. Resulta que en su núcleo los átomos de hidrógeno se han comprimido tanto por la inmensa cantidad de masa de hidrógeno. Las estrellas, para ser exitosas, para funcionar como estrellas, tienen que necesariamente tener la mayor cantidad, la mayor pureza de solo hidrógeno. Y en la corona solar, cuando hay una fusión, se fusionan dos átomos y generan el helio. Eso es lo que es, en algunos momentos se genera tal cantidad que es expulsada de la corona de una manera violenta, y eso es lo que conocemos como las explosiones solares o las emisiones de masa coronal. Es meramente helio, un poco más frío que el resto de toda la estructura solar. Entonces, el núcleo del Sol está en un estado que se llama de hipersolidez. O sea, todos los átomos se han agrupado tan intensamente, tenazmente, que llegan a tener, yo pienso que puede ser la materia más dura que hay en el universo, el hidrógeno en estado hipersólido. O sea, es más allá de lo que es una solidez normal como el hierro, el cobre, el aluminio, todos los metales que conocemos están en estado sólido simplemente. En las estrellas, en nuestra estrella, en el Sol, el hidrógeno está en un estado de hipersolidez, o sea que los átomos se han agrupado tan intensamente que incluso sus electrones han dejado de girar. Todo el átomo queda condensado en un estado de presión impresionante hasta convertirse en la cosa más dura que puede haber en la naturaleza y al mismo tiempo una de las cosas más frías que hay en la naturaleza. Entonces, estando en ese estado de hipersolidez en su núcleo, todo su núcleo es hipersólido, solamente la parte externa donde está la corona es donde se genera esta reacción de lo que estaban buscando los científicos, la fisión fría, en frío, sin que haya agentes externos, radioactivos, que saturen el núcleo y lo hagan explotar.
Resulta que en esa hipersolidez que está, cuando él pasa de estado hipersólido a estado gaseoso, normalmente eso lo conocemos nosotros cuando está un cuerpo en estado sólido y pasa a gaseoso, simplemente se llama sublimación. Ese proceso se conoce en la materia normal, en la física clásica, como sublimación, pasar del estado sólido al gaseoso. Eso lo conocemos en algunos casos, por ejemplo, como la madera cuando se oxida violentamente, cuando es combustida, se pasa de estado sólido a estado gaseoso. Todo ese hoyincito que se alcanza a solidificar de alguna manera, eso es una sublimación. Y claro que para que se produzca una sublimación tiene que haber un proceso exotérmico impresionante, como el caso de la oxidación de la madera, o por ejemplo cuando hay esas pastillas que se llaman para odorizar los baños, que aquí conocemos como odorita en Colombia. Son unas pastillitas de una pasta que se va evaporando. Esa pasta está en estado sólido y se evapora, se convierte en un olor que para algunos es agradable. Eso se llama sublimación, pasar de estado sólido a gaseoso. Entonces esa sublimación se genera cuando hay las condiciones necesarias para que esa cosa que es sólida pase a un estado gaseoso. Se llama sublimación. En el Sol, el estado de hipersolidez en que están los átomos de hidrógeno, cuando se subliman, la sublimación equivale a fisión. La sublimación es tan violenta que se genera una fisión cuando el núcleo se abre por el calor. Algo inicia ese punto de fisión. Una vez que se inicia, se genera una reacción en cadena porque el cambio de hipersólido a gaseoso en ese proceso dura muy pocos segundos. Dura menos de un segundo, obviamente, dura por lo menos unos 100 milisegundos. El átomo en convertirse de hipersólido, sublimarse. En ese momento de sublimarse lo que hace es que se fisiona el núcleo y se genera, esa es la fisión en frío. O sea, no tiene que haber algo externo que la afecte realmente, sino una diferencia de temperatura que hace que se genere esa fisión espontánea, esa fisión en frío, podríamos llamarla de alguna manera, aunque no es frío, porque obviamente la temperatura que genera ese, digamos, sacar la energía de dentro de cada núcleo de hidrógeno, después de pasar de hipersolidez a esa fisión espontánea que se genera. Es simplemente una sublimación, o sea que en ese punto como tal, y aplicando la física cuántica, podría decirse que fisión en frío es igual a sublimación, pero con la condición de que el átomo de hidrógeno tiene que estar en estado de hipersolidez, y pasa de hipersolidez a gaseoso, pero ese estado de gaseoso no demora sino 100 milisegundos, porque se fisiona el núcleo al cambiar la temperatura tan radicalmente, y eso genera que estemos nosotros disfrutando de ese espectáculo de nuestra estrella, emanándonos toda esa energía, todo ese calor, toda esa luz, los fotones, y el calor que genera ese proceso nos mantiene aquí vivos en nuestro sistema solar. Al mismo tiempo, el estado de hipersolidez que tiene el Sol tiene un nivel de gravedad sumamente alto, porque todos los átomos están quietos ahí en estado de hipersolidez. Cuando el átomo está quieto, genera una hipergravedad, y esa gravedad es la que mantiene cohesionado todo nuestro sistema solar. Cuando se sobrepasa cierto tamaño de esas estrellas, es cuando se generan elementos demasiado gigantescos, demasiado masivos, y son los que una de las familias de los agujeros negros, cuando algo está tan impresionantemente gigante, va atrapando todo. En el momento de atrapar todo lo que hay a su alrededor,
tiene que haber un proceso de conversión para solamente jalar ciertos elementos que se van reconformando en ese agujero negro. O sea, no necesariamente las cosas como las conocemos, por ejemplo, un kilo de hierro es atraído hacia un agujero negro y se queda dentro del agujero negro convertido en un kilo de hierro y metido, ¡pam!, pegado. Se convierte en la aceleración de la atracción que genera un cambio de energía, como Einstein lo comprobó cuando dijo su famosa teoría de la relatividad. Nada puede ir más allá de la velocidad de la luz, simplemente porque el proceso de aceleración de la materia a 300.000 kilómetros por segundo, el proceso de aceleración hace que los componentes del átomo simplemente no puedan mantenerse cohesionados. La aceleración que se está imprimiendo sobre esos átomos hace que se desintegren y pues obviamente genera una energía que está dentro de cada átomo. Entonces es cuando él decía que la masa por la velocidad es igual a energía. Claro, en el proceso de aceleración que se imprime sobre un átomo a 300.000 kilómetros por segundo es suficiente para en ese momento desintegrar el átomo. Desintegrar el átomo es sacarle toda su energía. Obviamente los protones se desintegran y generan energía. Entonces, pero eso se ha logrado solamente en una bomba atómica, produciendo primero una implosión de un material que a la velocidad a la que se implosiona satura los átomos de hidrógeno, haciendo que la energía que hay en el átomo de hidrógeno se abra y se fisione, se extraiga toda la energía dentro del núcleo del átomo de hidrógeno. Esa es mi teoría, muy simple y sencilla, aunque vamos a hablar en estos días de otras cosas también, otras teorías que tengo, y vamos a tratar de formular una matemática de acuerdo a estas mismas teorías. Entonces estaremos conversando en nuestro canal, que se llama Canal de Alberto Fiallo, y vamos a ver qué más sigue. Así que nos veremos hasta el próximo video y a ver con qué continuamos. Gracias.